hemos observado, porque ya hemos observado varias masas, ya hemos medido la fuerza de la gravedad. Y si, por ejemplo, se relacionan con la debilidad de la gravedad, entonces sabemos que deberíamos ser capaces de descubrir estas dimensiones. Esto es lo apasionante. Si realmente explica fenómenos del mundo, debería tener implicaciones experimentales en el futuro y podremos llegar a ver esas huellas de las dimensiones adicionales. Pones un ejemplo que me parece fascinante. Dices que el tema de las nuevas dimensiones ya nos ha ayudado en otras situaciones a comprender cosas que resultaban misteriosas. Sostienes, por ejemplo, que si miramos el mapa del mundo con los continentes tal y como están en la actualidad, bueno, oye, se han movido de un lado para otro gracias a las placas tectónicas, pero tú dices que solamente podemos llegar a entenderlo porque añadimos una dimensión adicional, además de las tres del espacio, que es el tiempo. Si pensamos en millones de años, el tiempo, entonces entendemos el mundo tal y como es. Y en cierto modo dices que pasa lo mismo con la gravedad, que las nuevas dimensiones nos pueden ayudar a entender este misterio tan extraño. Porque la gravedad es tan débil, en contra de las expectativas de todo el mundo, ¿no? Exacto. Ahora mismo, al agarrar esa taza, estás compitiendo con toda la Tierra. Hay varias posibilidades para explicar por qué sucede. Es decir, nuestra idea es que, de hecho, a medida que viajas en una dimensión adicional, la gravedad pasa de ser muy fuerte a ser muy débil, porque disminuye tan rápidamente. Así que si estás a cualquier distancia de donde se concentra la gravedad, como decimos nosotros, percibes la gravedad como extremadamente débil. Se trata de una explicación muy natural de por qué la gravedad es débil, porque esto es lo que sucede en el contexto curvado de dimensiones adicionales que concebimos. Ya veo. Ahora bien, una pregunta más sobre la gravedad. Tú sugieres que tal vez estemos atrapados, como dices, en un mundo, o en un mundo en realidad, en un universo, desde el que no tenemos acceso a otros universos. Atrapados. En un universo que nos impide acceder a otros. Nosotros lo que sugerimos es que básicamente estamos en Planilandia, solo que nuestra Planilandia es tridimensional. Estamos en una sección tridimensional de un mundo de más dimensiones. Los físicos tienen un tecnicismo para designarlo. Lo llaman branas, que procede de la palabra membrana. Pero la idea es que estamos en un planilandia, una planilandia tridimensional. Así que la materia que nos compone, los átomos y todo lo demás, nuestras galaxias, nuestro mundo, todo está atrapado en un universo tridimensional, en esta brana tridimensional, aunque la dimensión adicional exista. Esto no significa que no tengamos comunicación con el mundo exterior. Al fin y al cabo, la gravedad se experimenta en todas partes. La gravedad está relacionada con toda la geometría del espacio-tiempo, pero tal vez estemos atrapados en un mundo tridimensional. Esto significa que tal vez el electromagnetismo solo se experimente si vives en esta brana tridimensional en la que vivimos. Así que, por ejemplo, los fotones quizás solamente estén en esta brana, y los electrones cargados con electromagnetismo quizá también estén únicamente en esta brana. Puede que todas las fuerzas de las partículas, salvo la gravedad, estén atrapadas en nuestra brana. Y podría haber otras fuerzas sobre las partículas en otras branas, en otros lugares. Podría haber todo un multiverso. Podría haber otros universos que no experimentamos, pero sabemos que solamente estamos conectados con el mundo exterior a través de la gravedad. Tal vez haya otras cosas que nos conecten, pero por lo menos estaríamos en esta brana. Eso explicaría por qué solamente experimentamos tres dimensiones. Al fin y al cabo, los fotones solo viajan en esta brana. Solo podemos ver tres dimensiones. Nosotros, nuestro cerebro, entendemos el mundo en tres dimensiones espaciales y una temporal. Sin embargo, los físicos nos dicen que es muy posible que existan otras dimensiones, y esto es algo que nos choca, porque entonces, ¿dónde están esas supuestas dimensiones? Una de las teorías actuales postula que no las vemos porque son realmente diminutas. Su tamaño exacto se está discutiendo, pero estaría entre 1 milímetro y un tamaño que no tenemos manera de ver, billones de veces inferior al radio de un átomo. Además, en vez del infinito al que estamos acostumbrados, hablaríamos de lugares donde el espacio está enrollado sobre sí mismo y no va más allá.
Otra de las teorías, la teoría de Branas, propone que nuestro espacio es una porción de 3 dimensiones en un universo de 11 dimensiones. Casi todas las partículas y fuerzas que conocemos, como el electromagnetismo o la fuerza nuclear, estarían atrapadas con nosotros. Por ejemplo, los fotones solo podrían viajar en estas 3 dimensiones y por eso no podríamos ver lo que sucede en el resto de ellas. Simplemente la luz no viaja por allí. La única fuerza que no estaría atrapada en nuestras 3 dimensiones sería la gravedad. La gravedad viajaría más allá de nuestra brana. Al igual que el ruido de 2 bolas de billar al chocar viaja más allá de las 2 dimensiones del tapiz. Esto explicaría también la existencia de la materia oscura, que supone el 90% de la masa del universo, pero no puede verse. Podría tratarse de galaxias en dimensiones paralelas de las cuales solo nos llega su influencia gravitatoria. El que la gravedad pueda viajar por las dimensiones ocultas también explicaría el misterio de su debilidad. Si podemos movernos a pesar de la fuerza que todo el planeta ejerce sobre nosotros, es porque la gravedad es una fuerza mucho más débil que el resto, pero nadie sabe por qué. La teoría más aceptada hoy en día sugiere que se debe a que la gravedad atraviesa las otras dimensiones antes de llegar a la nuestra y se debilita por el camino. Y al final, ¿cuáles de estas teorías resultará ser cierta? ¿Podemos profundizar un poco más en esta idea de las branas? Claro. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, lo explicas muy bien en tu libro, pero quiero decir, ¿cómo lo ilustrarías? ¿Sería algo así? ¿Y así? Supongamos que hay una brana aquí y otra allí. 2 branas, ¿de acuerdo? De nuevo tenemos que encarar el hecho de que solamente podemos dibujar en una superficie bidimensional. Así que volvemos atrás y fijamos que las branas solo tienen 2 dimensiones. Sabemos, por supuesto, que son branas tridimensionales, pero imaginemos que tuvieran 2 dimensiones. Entonces podrías imaginar una brana aquí, esta es la brana en la que vivimos, con los electrones y los quarks aquí, nuestros átomos y galaxias. Nosotros estamos atrapados en esta brana. Parece bidimensional en el dibujo, pero realmente es tridimensional, y así hasta el infinito. Es infinita en las 3 dimensiones, pero pongamos que esta es una dimensión adicional, no es la tercera, sino la 4ª dimensión espacial, la 5ª dimensión del espacio-tiempo. Entonces podemos imaginar que hay otras branas en otros lugares con otras fuerzas sobre las partículas. La química en otros lugares sería totalmente distinta, pero puede que, sin embargo, hubiera comunicación gravitacional entre nosotros. ¿La única cosa comunicando una brana con la otra sería la gravedad? Puede que haya otras fuerzas que todavía no conocemos. Pero lo que sí sabemos es que la gravedad podría ser una vía de comunicación entre ellas. ¿Y crees que en unos 2 o 3 años, gracias a esta investigación con el nuevo colisionador y a estas investigaciones, podríais ser capaces de encontrar una huella o pista? ¿Qué es lo que sucede? Pues podemos imaginar esta brana un poco más grande. Nosotros estamos en esta brana. Imaginemos que tenemos un protón que choca con otro protón. Así que los 2 protones chocan. Pero cuando los protones colisionan, pueden volverse partículas gravitacionales. Las partículas que transmiten la gravedad se llaman gravitones. Algo que nunca hemos visto, ¿eh? Es lo análogo a un fotón. No lo hemos visto, es cierto. Todavía no. Y de hecho, si la teoría de la curvatura es verdad, esto es lo interesante por varios motivos, en cuanto a las consecuencias experimentales. Uno de ellos es que podríamos ver los indicios de dimensiones adicionales, ya que este gravitón podría ser un gravitón que viaja en las dimensiones adicionales, de modo que podríamos ver partículas más pesadas asociadas con ello, puesto que esta gravedad ahora saldrá a las dimensiones adicionales. Así que al final lo que sugieres es que partiendo de las matemáticas y de la física podría haber un mundo, un cosmos más rico, más variado, distinto, un mundo diferente al que solemos ver.
Algunas de estas ideas nos hacen abrir los ojos. Es casi como si la física nos dictara estas ideas. Nosotros no teníamos tanta imaginación como para pensarlas por nosotros mismos. Nunca pensamos que podría haber dimensiones adicionales infinitas que no vemos. Fue un resultado matemático, un resultado de las consecuencias de la ecuación de Einstein sobre la gravedad. Es decir, nosotros lo mirábamos desde un contexto específico, lo analizábamos detenidamente y por eso nos dimos cuenta de que